La ecuación de Slasky para la maximización de la utilidad con dos bienes genera estas ecuaciones que son para el bien 1 y el bien 2 y para el lagrangiano, las derivadas respecto de los precios y el segundo término respecto del ingreso. Esas son las ecuaciones de Slasky, cuyo primer término también se vio que eran las demandas hicksianas, es decir, la pendiente de esas demandas hicksianas. Por lo tanto, las pendientes de las demandas marshallianas pueden verse como las pendientes de demandas hicksianas más el efecto ingreso. Hemos visto que el efecto ingreso tiene signo indeterminado, ahora lo veremos gráficamente, y el efecto sustitución siempre va a ser negativo. Vamos a ver disminuciones o aumentos del precio del bien 1 para cubrir gráficamente el tema y poder interpretarlo mejor. Entonces, siempre que cambie un precio puede dividirse ese cambio en dos partes. Es decir, vamos a cambiar el precio del bien 1 y vamos a ver que el aumento en la cantidad, la variación en la cantidad del X1 puede partirse en dos. Partiendo del punto 1 como punto inicial de equilibrio, vamos a disminuir el precio del bien 1. Estamos sobre la curva de indiferencia original y después vamos a esa restricción del presupuesto original y vamos a lograr esa restricción del presupuesto, el azul, la final. Sobre el punto 1 se dibuja con el precio original en la gráfica de P y X, y con la nueva restricción presupuestaria, es decir, con los nuevos precios, obtenemos el punto 3, que sería este otro punto que sería la gráfica con esos dos puntos de la curva de demanda marshalliana. Entre el punto 1 y 2, que solamente tiene el efecto sustitución, se va a graficar la curva de demanda hicksiana con esa bajada del precio del bien 1. Solamente el efecto sustitución. ¿Cómo se logra esto? Bueno, tenemos la restricción del presupuesto original, la restricción del presupuesto inicial y final, un movimiento paralelo de esa que tiene ahora la curva rosada, que hace definamos el punto 2, y ese punto entre 2 y 3 al mismo precio final genera el efecto ingreso. Es decir, tenemos entre 1 y 2 el efecto sustitución y entre 2 y 3 el efecto ingreso. La cuestión es que cuando baja el precio de uno de los bienes hay dos partes. Una es el aumento en la capacidad de compra, sería el tamaño del triángulo que genera la restricción presupuestaria. Si nosotros hacemos desde la nueva restricción presupuestaria un movimiento paralelo hasta la curva de indiferencia original, nos quedamos solamente con el efecto sustitución, que es el que captura la demanda hicksiana, sobre la curva de indiferencia original, y después regresamos el ingreso y desde el punto 2 al 3 tenemos el efecto ingreso puro, que es el que básicamente es el efecto debido a esa mayor capacidad de compra, y el efecto de sustitución solamente es por el cambio dependiente, por el cambio en precios relativos. Esto me permite, junto con otras gráficas, tener una clasificación de los bienes completa, así es como con las demandas hicksianas, las marshallianas y las curvas de Engel, como dice el gráfico. La ecuación de Slasky me va a permitir demostrar esto de que un bien, si es normal, es típico, es decir, si un bien es normal va a tener la curva de demanda negativa, y si es inferior podría ser un Giffen. Vamos a aclarar esto. Primero vamos a tomar el primer ejemplo, que es que si un bien normal, eso implica que es típico. Esto es lo que vamos a mostrar a través de la ecuación de Slasky. ¿Qué significa esto? Un bien normal es que su derivada, la derivada de su demanda es positiva, que es esta que está acá, positiva, no un bien normal, que multiplicamos una cantidad que es positiva, pero que tiene el signo negativo adelante, por lo tanto es negativo. Menos por más, menos. Eso va a ser el negativo que tenemos ahí, y junto con el negativo del efecto de sustitución, siempre va a ser dependiente negativa. Ese signo negativo que tiene la X1 ahí en el medio, ese negativo es el de la capacidad de compra, es decir, ante una baja en el precio tengo mayor capacidad de compra, relación negativa, y ante un aumento en el precio tendré una baja en la capacidad de compra. La relación esa es negativa y eso es lo que indica ese signo negativo. Supongamos ahora que aumentamos el precio del bien 1, entonces la recta de presupuesto va a ir hacia adentro, hago ese movimiento paralelo para quitar el efecto ingreso y me quedo con el efecto sustitución, la de izquierda.
Es decir, en este caso estoy yendo, primero hago el efecto ingreso y después el sustitución. Veo que el efecto ingreso quita capacidad de compra y es así como ese efecto ingreso marcado en rojo para los dos bienes, tanto X1 como para X2, van hacia una menor cantidad comprada. El efecto sustitución, este es el efecto ingreso para X1. El efecto sustitución es el que va sobre la curva de indiferencia, sobre una misma curva de indiferencia, el que está marcado en azul, y obviamente el efecto de sustitución ante un aumento del precio del 1 hace más caro al bien X1 y por lo tanto disminuye esa cantidad comprada. Lo contrario sucede con el X2. Esto es para un modelo de dos bienes, sucede necesariamente. Entonces, la mayor pendiente de la restricción presupuestaria nueva, al haber aumentado el precio del bien 1, hace que se disminuya la demanda del bien 1 y aumente la demanda del bien 2, porque si aumentó en términos relativos la del 1, disminuye el precio relativo del bien 2. Ese efecto ingreso, el efecto de sustitución, ya se sabe que es el que cubre la demanda hicksiana. El efecto ingreso hace que en el punto final esa demanda hicksiana tenga otra curva, ¿no? O sea, hay un traslado de esa curva de demanda hicksiana. Eso es lo que muestra este gráfico, donde tenemos la demanda marshalliana y las hicksianas, varias de las hicksianas. Entonces, la cuestión también está en cómo hacemos primero. Recién hicimos un gráfico donde primero hicimos el efecto ingreso y después la sustitución. Hay que aclarar esto, hay que dejarlo a priori. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que podemos hacer este movimiento de los dos lados. Entonces eso es lo que está graficado acá como en el gráfico inicial. Es decir, podemos partir de una restricción presupuestaria y hacer una disminución del precio bien 1, hacer que sea el efecto sustitución, y el ingreso es el que viene hasta este punto final. Ahora, si tenemos una disminución del precio, podríamos hacer que el efecto de sustitución sea primero sobre la curva de indiferencia original, final, digo, esa que estaba allí. Ahora tenemos los puntos de las demandas hicksianas, tanto para una disminución o para un aumento. Bueno, en este caso hemos hecho los ejemplos que son básicos y es cuando el bien es normal. Es decir, la derivada de cada bien respecto del ingreso es positiva. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los bienes tienen efecto ingreso nulo. Por ejemplo, si aumentamos el precio del bien 1, veamos qué pasa si el efecto ingreso es nulo. Hay algunas funciones de utilidad que generan curvas de demanda con efecto ingreso nulo. Fijémonos que, por ejemplo, podemos partir de este punto, hacer el efecto sustitución y luego llegar hasta el final, es decir, de un aumento en el precio bien 1, o haber hecho el efecto ingreso primero, o sea, primero el efecto sustitución y después el ingreso, o haberlo hecho primero el ingreso. En cualquiera de las dos formas, la demanda hicksiana va a ser igual a la marshalliana, justamente porque no hay efecto ingreso. Cuando hay un bien inferior, es decir, cuando la derivada del bien respecto del ingreso es negativa, se va a juntar junto con el negativo de esa parte de ese término de efecto ingreso y va a ser positivo todo el efecto ingreso. Todo ese término va a ser positivo, y junto con el negativo se tiene que ver qué es lo que sucede. En este caso vamos a suponer que el valor absoluto del efecto sustitución sigue siendo mayor, por lo tanto la demanda marshalliana va a seguir siendo dependiente negativa. ¿Cómo es esto? Que en vez de ser vertical el efecto ingreso desde el punto original hasta el intermedio como era antes, y después el efecto de sustitución, vemos que ese efecto ingreso, cuando hay el traslado paralelo, en vez de ir en el mismo sentido, va en el sentido contrario. El efecto de sustitución vemos acá que va hacia la izquierda por haber hecho un aumento del precio, pero el efecto ingreso va hacia la derecha. Va desde ese punto original hasta un punto intermedio hacia la derecha. Ese sería el efecto de traslado curva paralela de la recta presupuestaria paralela y va hacia la derecha. Ese es el efecto de ingreso negativo. Por lo tanto, las curvas de demanda marshallianas ahora van a tener
menor pendiente, se le va quitado la negatividad y cruzan de otra manera las hicksianas, cruzan por arriba, de izquierda a derecha, las hicksianas a las marshallianas. Aquí lo vemos en un gráfico de subida y bajada, y vemos que va para atrás el efecto de ingreso. Si hacemos el movimiento paralelo desde ese punto original, va para atrás el efecto ingreso. ¿Está? Entonces, ahí tenemos los dos casos, tanto para una subida como para una bajada de precio, y se ve claramente el movimiento del efecto ingreso negativo. Para un bien Giffen, ese movimiento hacia atrás, es decir, contrario al efecto de sustitución, del efecto ingreso, va más allá del efecto de sustitución, es decir, el tamaño que tiene ese efecto negativo es más grande que el efecto de sustitución. Eso hace que termine siendo, como dice el esquema de la ecuación de Slutsky, y ahora lo vamos a ver, termina siendo la demanda marshalliana dependiente positiva. El efecto de sustitución es mucho menor que el efecto de ingreso. Ahora lo vamos a ver con el gráfico que relaciona las demandas. Vemos que la demanda marshalliana queda dependiente positiva, siendo siempre, por supuesto, la demanda hicksiana dependiente negativa. Ahora vamos a ver la construcción con curvas de diferencia y las demandas, y vamos a ver claramente qué es lo que está ocurriendo. Los efectos de sustitución son más pequeños, ya sea por una subida o por una bajada de precio del bien 1. Las curvas de demanda del bien 1, la marshalliana dependiente positiva, y siempre negativa cualquiera de las dos de las hicksianas. Aquí tenemos el movimiento, supongamos, hasta el traslado paralelo, queda bien a derecha con un efecto de ingreso mucho más grande que el efecto de sustitución. Bueno, hay solo un punto para aclarar, que cuando hacemos la compensación, ese movimiento paralelo en el ingreso, un criterio es el del ingreso constante, es decir, si tenemos una restricción de presupuesto, podemos atravesar el mismo punto que el original para conservar el ingreso real constante, o el criterio de Hicks, que es el que hemos utilizado en la gráfica para conservar el mismo nivel de utilidad. Otra manera, en vez de hacer, entonces aquí está junto los dos criterios, pero también hay otra manera de hacerlo, que es otro criterio de Slutsky, que es pasar por el mismo punto de la canasta original, pero no por haber trasladado el ingreso, sino por hacer un cambio dependiente al haber cambiado compensatoriamente el precio del otro bien. Estos son detalles para desarrollar con mayor extensión y ejercitación. Normalmente no es lo que se hace, pero se podrá hacer esto. Lo que sí tenemos que decir es que vemos que utilizamos el criterio de Slutsky para las ecuaciones, pero para las gráficas utilizamos el criterio de Hicks. Cada uno de ellos es más simple en lo suyo, en este uso, y por eso es que lo hemos adoptado de esta manera. La complejidad de hacer la gráfica con Slutsky o las ecuaciones con Hicks no amerita la comprensión.